Qué gusto que ya están todos por acá. Les voy a pedir enormemente que se acerquen lo más que puedan para estar de cerca con nuestros siguientes conferencistas expositores y pueda interactuar también con ustedes más de cerca. Quiero aprovechar y agradecer a los que nos mandaron su cuestionario. Gracias y esperemos que ahorita, bueno, voy a presentar al doctor Cruham, que es nuestra siguiente plática. Gracias, Alex, por estar con nosotros. El doctor Cruham, médico funcional con una gran trayectoria y sobre todo con un tema de calidad de vida y una parte humana sensacional. Muchas gracias por estar compartiendo hoy con nosotros. Y muchos creo que ya lo conocen, por ahí me decían que lo habían googleado, que lo habían ya escuchado, que estaban entusiasmados. Entonces, bueno, pues no quiero dar más presentación. Gracias, Alex. Bienvenido. Gracias a ti, Alicia. Gracias. Espero que esto no sea una revolcada como la que me sentí yo con lo de inteligencia artificial, pero evidente. O sea, eso quiere decir, esa risa quiere decir que la comparten conmigo. Ok. Bueno, miren, el tema es que tenemos que hablar de una serie de cosas y Armando ha sido muy insistente y Board Media ha sido muy insistente en que no todo en la vida de un empresario es la empresa. Y mucho tiene que ver, obviamente, con nosotros mismos como individuos, con salud, y eso se transmite realmente al resto de la organización y el cómo trabajamos, cómo nos desarrollamos en el día a día. ¿De qué quiero hablar en este momento? Lo que quiero simplemente, sencillamente, como ven en la diapositiva, es simplemente conectar puntos, entender dónde estamos y de qué se trata. Déjenme empezar con esta cita. Si alguno la conoce, creo que vale la pena volver a releerla. Se dice que si conoces a tus enemigos y te conoces a ti mismo, no peligrarás en 100 batallas. Si no conoces a tus enemigos, pero te conoces a ti mismo, triunfarás en una y perderás en otra. Si no conoces a tus enemigos ni a ti mismo, peligrarás en cada batalla. Del Sun Tzu. ¿Cuáles son esos enemigos? Ese es el reto. Y la forma de como hoy vivimos, la forma de vida, el estilo de vida, el medio ambiente, representan realmente un riesgo muy importante. Si nos remontamos un poco en términos, vamos a decir, históricos, esto proviene de hecho de la Biblia, tenemos los 4 famosos jinetes del Apocalipsis: la muerte, el hambre, la guerra y el del caballo blanco, que ha sido muy debatido. ¿Qué es lo que representaba? Hay quien dice que representaba la gloria, la conquista, la esperanza. Bueno, pues ¿cómo han cambiado esos jinetes del Apocalipsis hoy en día? ¿Cuáles son los jinetes de estos elementos que hoy realmente nos afectan de manera tan, desde el punto de vista de salud, tan dramática? Pues sin duda, enfermedades cardiovasculares, cáncer, que creo que no requiere ninguna explicación, por supuesto demencia, pero hay un interrogante ahí de qué más hay, qué otros elementos, o qué hay detrás de estos problemas que en un momento dado puede generar precisamente alteraciones en nuestra calidad y nuestra expectativa de vida. El primero de estos, enfermedades cardiovasculares. Normalmente no lo consideramos, pero por mucho son la primera causa de muerte en el mundo. Lo eran en países desarrollados, ya lo son también en países no desarrollados, obviamente quitando algunas excepciones donde las enfermedades infecciosas siguen siendo los problemas predominantes. ¿Qué pasa con estas enfermedades cardiovasculares? Pues la realidad es que increíblemente, pues a pesar de que conocemos mucho al respecto, la sociedad está francamente desinformada o pobremente informada en este sentido. La industria farmacéutica nos ha hecho creer que esto es simple y sencillamente un tema de colesterol y de triglicéridos. Eso es todo. Y para fines prácticos nos han empujado el consumo de una serie de medicamentos. Hoy en día las estatinas son son de los fármacos más vendidos en la historia de la industria farmacéutica.
Pero ¿sabían ustedes que más del 50%, bueno, si tomamos en consideración a todos aquellos individuos que en algún momento en la vida van a tener un infarto cardíaco o van a tener una trombosis cerebral, ¿sabían ustedes que 50% de los casos no tiene absolutamente nada que ver con colesterol, con triglicéridos, con diabetes, con hipertensión o con obesidad? Estos son los 5 factores primarios. El otro 50% va a tener estos mismos problemas por una enorme gama de situaciones. De hecho, los factores de riesgo, hay más de 300 para esta otra parte precisamente de problemas de esta naturaleza. En esta imagen lo que quiero que vean son 2 puntos muy importantes. El primero de ellos, fíjense cómo va evolucionando esta arteriosclerosis a lo largo de por lo menos 30 años. ¿Qué significa esto? Que el día que tenemos el infarto, este proceso empezó 30 años antes. ¿Y cuál es la gravedad de todo esto? Que pudimos haber tenido oportunidades de intervención porque se pudo haber detectado esto, se pudieron haber hecho cambios, por supuesto, en estilo de vida y otra serie de medidas, y pudimos haber evitado que esto ocurriera. La buena medicina no es aquella que detecta problemas tempranamente. La buena medicina es la que impide que aparezcan esos problemas. El segundo punto que quiero que vean, lo vamos a ver un poco más adelante, pero fíjense lo que corresponde propiamente al vaso, el interior del vaso. El concepto original, cuando empezamos a comprender cómo evolucionaba todo este proceso de arteriosclerosis, el concepto original es que la arteria es como una manguera y en el interior de esa manguera se iba a ir depositando esa grasa, ese colesterol. Hoy sabemos que ese no es el caso, lo vamos a ver un poco más adelante, pero si ven ustedes la imagen se van a dar cuenta que el interior de la manguera está intacto. Donde ocurre todo este problema es precisamente en el grosor del vaso y eso tiene un tema fundamental. Si nos vamos al otro problema, mencionaba yo enfermedades cardiovasculares y mencionaba yo cáncer. Cáncer probablemente es de los problemas de salud que hoy en día más angustia generan. Y díganme ustedes, en el momento que alguien se le diagnostica con cáncer, ¿qué es lo primero que viene a sus mentes? Y seguramente muchos de ustedes pensarán, ya se acabó, ya no hay nada que hacer, es demasiado tarde y bueno, la realidad es que esto no necesariamente es cierto. Estamos en 2023 y seguimos todavía debatiéndonos sobre cuáles son los orígenes del cáncer. Si nos vamos históricamente, el primero de estos elementos, la primera identificación del por qué aparece cáncer, se remonta a 1775, cuando en aquel entonces, particularmente en la ciudad de Londres, los desollinadores de las chimeneas eran pequeños, eran niños y eran adolescentes, que eran los únicos que tenían el cuerpo que les permitía entrar dentro de estas chimeneas. Y a alguien se le ocurrió valorar y se dieron cuenta que estos chicos desarrollaban cáncer del escroto, de hecho, no era el testículo, era el escroto. Y el factor común fue precisamente que tenían la exposición al hollín en esas chimeneas. Sin embargo, donde realmente se sustenta toda esta teoría de mutaciones genéticas como origen de cáncer, data de 1914. Y de ahí ha sido muy difícil eliminar este concepto. En 1909 aparece por primera ocasión una propuesta, se identifica un virus que produce un cáncer específico en la gallina y se dedicaron décadas de investigación y una cantidad enorme de recursos económicos durante muchísimos años, particularmente en los Estados Unidos, para tratar de demostrar de que en los humanos este era un tema viral. La verdad es que esto fue totalmente infructuoso. Tardaron años en darse cuenta de que la mayor parte de los cánceres no tienen nada que ver con los virus. Si acaso los virus sirven solamente como transportadores que de alguna forma
establecen conexiones y favorecen la mutación de algunas de las células. Si ustedes piensan en términos de cáncer, qué cánceres tienen relación con virus, son poquísimos. Estamos hablando del cáncer cérvico-uterino, por ejemplo, por el virus del papiloma humano. Tenemos el cáncer gástrico por Helicobacter pylori o el cáncer de hígado, por ejemplo, por hepatitis B, hepatitis C. Pero fuera de esto, la inmensa mayoría de los cánceres no tienen nada que ver precisamente con virus. Hasta 1926 aparece lo que hoy en día está tomando realmente una gran fuerza para entender qué es lo que está sucediendo con el cáncer. Y la propuesta viene de Otto Warburg. Otto Warburg fue ni más ni menos que un ganador del premio Nobel. No ganó el premio Nobel por su descubrimiento en cuanto a cáncer. De hecho, él falleció en 1970 y los últimos 20, 25 años de su vida los dedicó incansablemente a tratar de transmitir a la comunidad médica que este era el proceso por el que aparecía el cáncer. Y toda esa información y todas esas investigaciones cayeron literalmente en oídos sordos. Nunca hubo nadie que le prestara mucha atención. Pero, ¿qué es lo que él identificó? Este es el artículo específico que publicó. La fecha es 1956 en una revista muy prestigiada, sigue siendo una revista muy prestigiada, y en esencia lo que él decía es que la célula cancerosa tiene un metabolismo diferente. Eso es todo. O sea, lo que él demuestra es que la célula cancerosa obtiene su energía para seguirse reproduciendo en ausencia de oxígeno, y esto favorece que haya una reproducción y favorece que haya en cierto modo, un crecimiento desordenado. Este es el punto donde, en cierto modo, nos encontramos en cuanto al cáncer, y hoy esto que se llama efecto Warburg, por él, pues cada vez, insisto, está siendo más reconocido, más aceptado en la comunidad médica. Ahora, el tercer problema, estoy hablando de demencia. Y si nos espanta el cáncer, yo les pregunto, o sea, ¿quién de ustedes tiene algún familiar con demencia y les preocupa o no les preocupa qué es lo que pasa en relación a calidad de vida? Y no nada más como el individuo, sino como la familia completa se ve impactada en un momento dado en estos casos de demencia. Demencia es muchas cosas, no es solamente Alzheimer. Hay muchos tipos de demencia. Esta infografía, vale la pena repasarla, viene de un trabajo que se realizó en 2015. Esta infografía se publicó en 2015. Fue comisionada por el King's College de Londres y básicamente lo que nos dice son los siguientes puntos. Número 1, en ese momento, estamos hablando de 2015, 9.9 millones de personas iban a ser diagnosticadas ese año con demencia en algún lugar en el mundo. Eso significa que un caso de demencia iba a ser diagnosticado cada 3 segundos en ese año. En lo que se refiere propiamente a la cantidad de individuos que había en ese momento con demencia, había un total de 46.8 millones de personas en el mundo y se anticipaba que para el 2030 esa cantidad hubiese subido a 74.7 y para el 2050 131.5 millones de personas. Si vemos en cuanto a la distribución de los casos de demencia, el 58% en 2015 se localizaba en países de recursos, digamos, medios o bajos, no en los países más desarrollados. Y se esperaba que para el 2030 esto hubiera subido a el 63% y al 2050 el 68%. En términos de lo que le costaba al mundo el cuidado, la atención de estos cuadros de Alzheimer, aquí estamos hablando específicamente de Alzheimer, en 2015, acuérdense que los americanos manejan los números un poco diferentes. Billones es hablar de millones, de miles de millones, ¿de acuerdo? Pero en ese momento, en 2015, eran 818,000 miles de millones de dólares y se esperaba que para el 2018 esto hubiera subido a 1 billón,
1 trillón para ellos, 1 billón para nosotros. Si vemos lo que representa la inversión en el cuidado, en la atención de Alzheimer, en ese momento, simple y sencillamente, solamente si tomamos esto, Alzheimer, hubiera sido el equivalente a ser la economía número 18 en el mundo. Dimensionen esto, o sea, el cuidado de Alzheimer equivaldría a ser la economía número 18 en el mundo, ¿de acuerdo? Y en ese momento, con un valor mucho mayor de lo que correspondía, Apple valía en ese momento 742 miles de millones de dólares y Google valía 318 mil millones. Y si vemos la distribución en las diferentes regiones en el mundo, vemos prácticamente una mayoría muy importante en el terreno asiático, pero ciertamente en América y en Europa una cantidad muy notoria. Bueno, esto es 2015. ¿Qué es la tristeza y la gravedad de todo esto? En 2019 se vuelve a hacer una recapitulación. Sigue siendo un caso cada 3 segundos, pero en lugar de esperar una cantidad de 74.7 millones de casos para 2030, ya en ese momento se habla de 78 millones y para el 2050 de ser 131.5 millones, ya se había elevado esta cifra a 139. Y por el otro lado, los costos también habían incrementado. No quiero decirles lo que sucedió con la pandemia. La pandemia fue dramática, ¿ok? A todo el mundo nos afectó, pero hay ciertos grupos de edad que estuvieron mucho más impactados ciertamente por esto. Y el grupo de edad avanzada, toda esta gente de edad mayor, que además perdieron contacto, perdieron interacción, se vino para abajo. Y hemos visto un incremento todavía mucho más notorio en este tipo de problemas de enfermedad, de problemas neurodegenerativos. Estos son los datos de la encuesta que mandamos. La muestra es muy pequeñita, pero de cualquier manera opté por colocarla. No eran más que 5 respuestas que tuvimos, 3 varones y 2 mujeres, con un promedio de edad entre los hombres de 42.3 y en las mujeres de 46. Y lo interesante aquí, ¿por qué opté por ponerla? Porque tenemos 2 o 3 puntos que me parecieron bastante representativos. El índice de masa corporal, que es la medición convencional que se utiliza para evaluar obesidad y sobrepeso, es una referencia del peso respecto a la estatura, que notoriamente se ha observado que tiene variaciones con respecto a grupos étnicos. De hecho, el estándar internacional es normalidad hasta 25, de 25.1 a 30 equivale a sobrepeso, 30.1 a 35 es obesidad clase 1 y luego vamos a obesidad clase 2 y obesidad clase 3. Bueno, pues para la población latina, hispana, estos parámetros son más bajos. Entonces no podemos establecer 25 como el límite de normalidad. Tendríamos que irnos más abajo, más o menos a 22.8, ¿de acuerdo? Entonces, en índice de masa corporal entre los varones, 24.59 con un extremo de 27.77 y en la mujer 25.31 con un extremo en 29.4. Mucho más fidedigno que el índice de masa corporal es la medición del perímetro abdominal. ¿Por qué? Pues porque esto nos permite valorar lo que se llama la grasa visceral. No es lo mismo la distribución de la grasa, véanlo en el hombre y en la mujer, esa típica diferencia de las manzanas con esa barriga en el varón, que las peras con el peso cargado propiamente en las caderas y en los muslos en la mujer. Si hablamos de riesgo cardiovascular y riesgo de muchos otros padecimientos, es mucho más peligroso el tener la grasa en el abdomen que tenerlo en la distribución de caderas y muslos. Y esta es una medición más segura. ¿Por qué lo digo? Porque además el índice de masa corporal no toma en consideración el desarrollo de masa muscular. Entonces podemos ver a individuos muy musculosos y simple y sencillamente por eso su índice de masa corporal va a ser más elevado y no significa que realmente tengan un problema de obesidad.
Ahora, vean, sin embargo, lo más notorio de esta pequeñísima muestra de la encuesta. 5 individuos y 4 de ellos tienen un antecedente familiar de diabetes, 4 de ellos tienen un antecedente familiar de cáncer y 2 de ellos tienen un antecedente familiar de Alzheimer. Es notorio, muy notorio. O sea, ¿qué porcentaje de la población? ¿De acuerdo? Ya no quise meter más datos en este sentido, pero si hablamos, por ejemplo, del promedio, vamos a compararnos con las naciones más o menos equivalentes. Vamos a tomar la referencia de la OCDE, ¿ok? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. En ese grupo de 36 países, el promedio de la población que tiene diabetes es 6.8%. Pues nosotros, en México, estamos en el 15%, ¿de acuerdo? Obviamente tenemos gravísimos problemas de obesidad, somos el país número 1 en lo que se refiere propiamente a obesidad infantil y somos el país número 2 en lo que se refiere a obesidad del adulto, solamente después de Estados Unidos. En cuanto a la historia personal, también muy notorio, una muestra de 5 personas y resulta que 3 de ellos en algún momento en la vida han tenido un diagnóstico de glucosa elevada, 3 tienen o han tenido algún diagnóstico de resistencia a la insulina y en 3 de ellos ha habido también problemas de colesterol y o triglicéridos. En cuanto a cuidados de alimentación, sin embargo, bueno, 3 de ellos sí están haciendo algo para cuidarse, 4 están realizando ejercicio, aunque 2 de ellos lo están haciendo solamente 2 días de la semana, que los conmino, mucho mejor que no hacerlo sin duda, pero ciertamente no cumple con el objetivo que desde el punto de vista metabólico, digamos, desearíamos. Y 2 de ellos nada más están ejerciendo algún tipo de medidas para control de estrés y 3 de ellos reportaron que su calidad de sueño era buena. Me pregunto qué es lo que hubiera pasado si hubiéramos extendido y hubiéramos tenido una muestra más grande. Esa era la intención y creo que valdría la pena que como comunidad analicemos y veamos esto. Ahora, ¿de qué nos sirve? ¿Por qué queremos esta información? ¿Alguno de ustedes ha escuchado en algún momento que hay diferentes tipos de edades? ¿A alguien le es familiar este término? Mucho silencio. A ver, edad cronológica, la que se mide a partir del día de nuestro nacimiento. Hagan lo que hagan, hagamos lo que hagamos, lo que queramos, esa no va a cambiar. ¿Ok? Nuestra fecha de nacimiento es tal y desde ese momento se mide cuántos años, cuántos meses, cuántos días tenemos. ¿Ok? Pero hay una edad biológica, hay una edad mental, hay diferentes tipos de edades, pero la edad biológica es fundamental porque puedo tener X años y tener muchos más o muchos menos de los que cronológicamente tengo. ¿De qué depende esa edad biológica? Pues depende de estas pequeñas estructuras que se llaman telómeros. ¿Qué son los telómeros? Toda la información genética, el qué somos, quiénes somos, está en los genes. Es esa información que está codificada y encajonada perfectamente como si fuera un directorio telefónico en los cromosomas y en esos cromosomas está, pues digamos que dispuesta, estoy buscando una palabra, pero compactada en estos genes. A lo largo de nuestras vidas, nuestras células van a tener un número limitado de replicaciones. Se calcula que son como 55 a 70 veces a lo largo de una vida. ¿Qué sucede en estas circunstancias? Una célula madre da pie a 2 células hijas idénticas en todos los sentidos, con una excepción, los telómeros. Telos quiere decir lejos, de ahí viene el término teléfono, televisión, ¿de acuerdo? Entonces, estos telómeros son, digamos, el extremo de los cromosomas que en cada replicación se van a ir haciendo un poco más cortos. Esos telómeros son específicos para cada especie. Y el punto importante es que una de las teorías del envejecimiento es que conforme esos telómeros se van acortando, ese material genético está mucho más susceptible a daño.
y entonces pueden presentarse todas estas enfermedades que típicamente ocurren en la edad avanzada: cáncer, enfermedades cardiovasculares, artritis, demencias, muchos problemas autoinmunes, etc. El punto interesante aquí es que esos telómeros son modificables y son modificables por nuestros hábitos de vida. O sea, tenemos la capacidad en un momento dado de impedir que haya un acortamiento de estos telómeros. Esto se puede medir en el laboratorio y esto se equipara, no cualquier laboratorio lo va a hacer, pero se equipara respecto a parámetros de género y de edad, y eso nos permite decir, a ver, este individuo que tiene esta longitud en los telómeros tiene una edad biológica equivalente a tanto. Muy interesante. Las células cancerosas tienen una enzima que se llama telomerasa y eso les confiere inmortalidad. ¿Qué quiero decir con inmortalidad? Hay cultivos de células cancerosas que tienen 30 años, el mismo cultivo, en un laboratorio, por supuesto en las condiciones correctas. Las células cancerosas, si se dan las condiciones, no mueren. Una de las razones fundamentales es por esto, porque van de alguna forma reorganizando y manteniendo sus telómeros. Entonces, ¿es todo genética? No. Y ahí viene un tema muy interesante. En los 50, ya estamos hablando de casi 70 años, aparece un concepto que probablemente muchos de ustedes habrán escuchado, que se llama epigenética. Epigenética quiere decir por arriba de la genética. Epi quiere decir por arriba de. Entonces, en aquel entonces, pues realmente no había mucho que se podía hacer, pero conforme han pasado los años, cada vez tenemos mayor capacidad desde el punto de vista diagnóstico y desde el punto de vista también de intervención terapéutica para poder hacer cosas al respecto. ¿Cuál es el punto aquí? Como seres, como individuos, o sea, nuestra especie, tenemos una cantidad realmente, diría yo, reducida de genes. No tenemos más que alrededor de 23,000 genes. Alguno de ustedes probablemente escuchó del proyecto del genoma humano. Esto se publicó en el 2004 y a partir de entonces tenemos la información que nos permite saber exactamente no solamente cuántos genes tenemos, sino también cómo está dispuesto ese material genético. Hay muchas especies de organismos muy inferiores, algunos gusanos, algunas plantas, que tienen más genes que nosotros. Lo que nos hace tan complejos como especie es la forma en la que está dispuesto ese material genético. Dentro de esta disposición hay la capacidad para interacción y eso es lo que favorece que en un momento dado pueda haber influencias de diferentes tipos que son los responsables de activar o inactivar esos genes. Lo que ven ustedes aquí es un grupo, son los resultados de un estudio que se publicó en el 2008, dirigido por quien se considera como el padre de la medicina de estilo de vida, Dean Ornish. Ellos tomaron una muestra de 31 individuos con cáncer de próstata no muy agresivo. Por diferentes circunstancias, estos 30 individuos decidieron que no querían someterse a cirugía, a radioterapia, ni a ningún otro tipo de intervención. Entonces, lo que hicieron los investigadores es tomaron una biopsia, tomaron una muestra del tejido de la próstata, hicieron una determinación de genes. No midieron nada más tejido prostático, sino que midieron genes en ese tejido prostático, ¿de acuerdo? Someten a estos individuos a un programa de estilo de vida. ¿En qué consistió esto? 3 cosas: cambios en alimentación, ejercicio físico y asesoría psicológica. 3 meses, eso es todo. Y después de 3 meses, vuelven a hacerles una biopsia y estos son los resultados, lo que ven ustedes, preintervención y postintervención. A través de esta técnica se puede ver cuántos genes se activaron y cuántos genes se bloquearon, se suprimieron. Y lo fascinante es que hubo una activación de aproximadamente 48 genes que son inhibidores de cáncer y se suprimieron
alrededor de 450 genes que son promotores de cáncer. Todos los tenemos, nacimos con ellos, lo habrán escuchado, son lo que se llaman oncogenes, ¿de acuerdo? Algunos tendrán más, algunos tendremos menos, no importa, pero el punto es que no estamos sujetos a un predeterminismo genético. El punto ahí es que está en nuestras manos, no nacimos con una espada de Damocles, sentenciados a presentar, a desarrollar determinados padecimientos, sino que esto es producto de esa influencia del cómo vivimos sobre nuestros genes. ¿Por qué esto es tan importante? Cuando este es el concepto a lo que estamos llegando hoy en día. Y tenemos ciertas circunstancias en nuestro estilo actual de vida que realmente imponen un reto fundamental en cuanto a qué problemas de salud podemos presentar en nuestras vidas e incluso en nuestras familias. Lo que ven aquí es un reporte esto ya se publicó en 2011, no es algo nuevo, pero habla de la epigenética y la psiconeuroinmunología. O sea, empezamos a conectar muchas cosas en el organismo, ¿de acuerdo? Y habla de cuáles son los mecanismos y cuáles son los modelos. Y nos explica cómo es que puede cambiar la expresión de esos genes. Ya conocemos esta información. Puede haber ciertos cambios en las proteínas que protegen ese material genético, se llaman histonas, o puede haber transformación en ese material genético, fundamentalmente a través de mecanismos que se llaman metilación. Hay diferentes formas en las que esto va a ocurrir. Pero lo interesante viene en los últimos dos renglones. Dice, esto tiene que ver, los detonadores tienen que ver con desarrollo, y esto puede ser desde antes del nacimiento. Ahora lo vamos a ver un poco más adelante, pero esas mutaciones, esos cambios en el material genético pueden ocurrir antes de que hubiéramos nacido o bien pueden ocurrir en la niñez. También está esto influenciado por alimentación, por fármacos, por químicos ambientales, por envejecimiento, entre otras cosas. Quien ha estudiado esto de manera muy importante es el grupo liderado por la doctora Rachel Yehuda. Este grupo está en el Hospital Mount Sinai en Nueva York, y ellos empezaron su labor trabajando con sobrevivientes del Holocausto, gente que había estado en campos de concentración y pues había sobrevivido evidentemente, pero después extendieron sus investigaciones a otros grupos de gente que había tenido experiencias traumáticas en algún momento en su vida. Pero esto no fue una valoración psicológica. En el cromosoma número 6 está el gen que controla la producción de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés crónico. Gracias al cortisol logramos sobrevivir y enfrentarnos a situaciones de estrés crónico. Bueno, pues este grupo identificó ciertas mutaciones específicas en ese gen, y lo interesante es que luego valoran esto en otras generaciones. Piénsenlo por un momento. Evidentemente, estas personas, estas madres, no habían tenido el embarazo durante el periodo de su estancia en el campo de concentración. Ninguna mujer embarazada hubiera sobrevivido a una situación de esa naturaleza. Entonces estamos hablando años antes de que embaracen, se genera la mutación. Luego se embarazan y lo interesante es que luego transmiten la información a sus hijos. Y hoy sabemos que incluso esto se transmite a los nietos. Entonces, cuando nos remontamos en ese sentido, hoy podemos entender que mucho de lo que somos no es necesariamente producto de lo que hemos vivido en nuestras vidas, es producto incluso de lo que nuestros antecesores también vivieron. Y lo leo textualmente: se demuestra una asociación entre trauma parental preconcepción y alteraciones epigenéticas evidentes tanto en el padre expuesto como en su vástago. El trauma psicofisiológico puede tener efectos intergeneracionales. Menciono todo esto por el tema de estrés. O sea, está en boga. Todos hablamos de estrés, pero
¿realmente entendemos de qué se trata? ¿Entendemos cuál es el impacto, cuáles son las repercusiones, cómo nos puede afectar y cómo puede afectar a nuestras familias? Y la respuesta es no, no creo que lo entendamos. Yo creo que como sociedad empujamos y siempre tenemos que ser, pues digamos, lograr más y más o tener más y muchas veces no dimensionamos a expensas, ¿a costa de qué? Otro de los problemas muy importantes que tenemos hoy en día, ya lo mencionaba yo previamente, es el tema de obesidad. Y aquí simplemente van a ver un comparativo en una gráfica de lo que ha sucedido en comparación en la población mundial entre 1975 y 2014 a 16, la proporción de la población, la prevalencia de obesidad en niñas, en niños y en mujeres y hombres adultos. Y esto es exorbitante. Piénsenlo por un momento. O sea, el ser humano nunca había tenido un problema de obesidad. Lo normal, perdón que lo exprese de esta manera entre comillas, era lo contrario. Era que estuviéramos desnutridos. Era que no hubiera un abasto suficiente de alimentos. A eso es, o sea, de ahí es de donde venimos antropológicamente, ¿de acuerdo? Nunca en la historia de la humanidad había habido una disponibilidad de alimentos y había habido un estilo de vida como el que hoy tenemos para fomentar estas circunstancias. La obesidad es total y absolutamente ajena a lo que como especie siempre conocimos. Y véanlo además en las demás especies. No piensen en cautiverio. Y los reto a que me digan qué especie animal es obesa, al margen de nosotros, por supuesto. Bueno, pues, ¿qué pasa con todo este tema de obesidad? No, está complicado el gráfico, pero síganme un poco. Obesidad, insisto nuevamente, tomemos la obesidad de tipo central. Esa obesidad va a generar una resistencia a insulina. Y en el modelo actual, que eso está siendo muy cuestionado en este momento, pero se asume que la obesidad depende de 3 factores. Depende de la herencia, del sedentarismo y de una sobrealimentación. Les repito, esto está siendo muy cuestionado, muy debatido hoy en día, porque la realidad es que este modelo, digamos, culpa al individuo y no compromete a muchos otros participantes de la sociedad, empezando por los gobiernos, en lo que se refiere propiamente al tema de obesidad. Y no solamente por eso esto está siendo cuestionado, sino que estamos entendiendo que hay trastornos en la forma en la que funciona nuestro organismo en términos de metabolismo de azúcares y metabolismo de grasas. Pero bueno, si este es el modelo vigente, obesidad nos va a llevar hacia resistencia a insulina. Hay un signo de interrogación ahí arriba porque se cuestiona si la resistencia a insulina a su vez está produciendo también la obesidad. Bueno, esa resistencia a insulina en esta secuencia de eventos nos va a llevar hacia enfermedades cardiovasculares. Lo primero que vamos a ver, alteraciones en colesterol y triglicéridos, la dislipidemia. Esto va a generar también una hiperinsulinemia, un aumento en la producción de insulina, que se va a manifestar de 2 formas. O bien por un lado puede producir diabetes, generalmente diabetes tipo 2, o por el otro lado daños a los tejidos por acumulación de elementos tóxicos que se llaman radicales libres. Si vemos en esta progresión, luego viene una alteración, esto se llama disfunción endotelial, esa manguera que son esas arterias de las que yo hablaba por las que fluye la sangre, pues ahorita lo vamos a ver, esa capa interna precisamente de ese vaso empieza a dejar de funcionar como normalmente debe de hacerlo. Y eso es lo que favorece que aparezca el proceso de arteriosclerosis. Y esto nos va llevando eventualmente a inflamación. Inflamación es el común denominador de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Inflamación es una respuesta fisiológica de supervivencia. ¿Por qué nos inflamamos? ¿Qué es la reacción inflamatoria? La reacción inflamatoria es cómo enfrentamos un agresor.
Entonces, movilizamos una serie de células, una serie de sustancias, cada vez que hay algo que nos hace daño. Además, la inflamación sirve para limpiar desechos y reparar tejidos. El problema es cuando esa inflamación persiste a lo largo del tiempo. Cuando tenemos inflamación, esta debe de ocurrir y en un momento, terminando la agresión, debe desaparecer. El que no desaparezca, eso se llama inflamación crónica de bajo grado, es lo que hace que se mantenga a lo largo del tiempo y eso es lo que genera todas las enfermedades crónico-degenerativas. Desde enfermedades cardiovasculares hasta demencia, cáncer, todo tiene que ver con inflamación. Y bueno, finalmente hay problemas de coagulación, hay hipertensión, hay eventos cardiovasculares y van a ver ustedes que hay una serie de riesgos independientes que contribuyen también en un momento dado a generar este problema. Hablamos de la genética, pero también hay otra serie de elementos como la presión arterial elevada, homocisteína, que son cosas que se pueden medir fácilmente en el laboratorio, y algunas lesiones como tóxicos, como tabaquismo, toxinas, etc. Bueno, en esta secuencia, olvídense del gráfico, es términos complejos, pero nada más quiero que se fijen en la parte de arriba. La parte de arriba nos habla de dos influencias, ambiental, que tiene que ver, según lo que aparece aquí, inactividad física, tabaquismo, un exceso de energía proveniente de los alimentos y el estrés. Y por el otro lado, genética. Y en esta genética se han identificado genes ahorradores de energía. Esos genes ahorradores de energía tienen que ver con otros motivos, no me voy a meter al detalle en este momento, pero favorecen que tengamos en un momento dado la acumulación de grasa. El punto, sin embargo, es que estos dos elementos confluyen para generar un aumento en la cantidad de grasa en el organismo. Y esto sigue dos caminos. Uno de ellos va a irnos hacia una alteración en la forma en la que procesamos las grasas, los ácidos grasos. Y eventualmente esto va a derivar en resistencia a insulina. El otro camino tiene que ver con un proceso inflamatorio en el organismo. Empezamos a acumular ciertos elementos que favorecen precisamente esta reacción inflamatoria. Se genera, decía yo, la resistencia a insulina y esto termina en lo que llamamos síndrome metabólico. Pero el proceso además se caracteriza porque esas células grasas no reciben suficiente oxigenación. Es tejido que está sufriendo, no tiene un flujo correcto y eso produce una serie de elementos químicos, no entro al detalle, pero son estos que ven ahí, y esto es lo que termina generando la respuesta inflamatoria. Entonces, obesidad, sobrepeso por sí mismos son problemas proinflamatorios. Y esa es la forma, o una de las formas como esto contribuye a generar muchos de estos problemas como los que estamos comentando ahora. Lo que ven aquí es básicamente la descripción de este proceso de arteriosclerosis. Ya les decía yo que en el pasado considerábamos esto como que la parte interna del vaso es donde se iba a ir depositando esa grasa. Hoy sabemos que no es así. Sabemos que hay una penetración de ese colesterol, esa grasa, en la capa interna de la arteria y se deposita en el interior. Por eso hablamos de una disfunción endotelial y por eso hoy hablamos de que no hay un tipo de colesterol bueno y un tipo de colesterol malo. Hay diferentes tipos de colesterol bueno, diferentes tipos del colesterol malo, y el que tengamos o no tengamos un riesgo de arteriosclerosis depende esencialmente de tres factores: el número de partículas, el tamaño y la dimensión de estas. Hay gente que tiene un colesterol alto y nunca en la vida va a tener arteriosclerosis. ¿Por qué? Porque su colesterol está elevado a expensas de moléculas que son más grandes y que no tienen la densidad suficiente para poder atravesar esa capa interna del vaso. Y por el otro lado hay gente que tiene colesteroles no muy altos y sin embargo tiene un riesgo muy elevado de poder desarrollar arteriosclerosis. ¿De qué depende todo esto? En gran medida del funcionamiento de la insulina, resistencia a insulina. Y les presento aquí al receptor de insulina.
piensen en esto, o sea, tenemos que conceptualizar qué es lo que pasa, o sea, la insulina o cualquier hormona, lo que se les ocurra, hormonas sexuales, hormonas tiroideas, hormona de crecimiento o cualquier molécula, cómo funcionan en el organismo. Funcionan gracias a que se acoplan a un receptor en la membrana celular o en algunos casos, como por ejemplo hormonas tiroideas, en receptores que están en el núcleo. Y en el momento en que esta sustancia se acopla con su receptor, desencadena una señal. Lo que quiero aquí ejemplificar es, ahí hay una membrana, lo que ven en amarillo y negro es la membrana celular. El receptor de insulina está por fuera de la membrana y por dentro, porque va a detonar una cascada de eventos químicos. Y el punto es que hay dos tipos de receptores a insulina. Sin entrar en detalles, hay ciertas variaciones, porque esto tiene que ver con ciertos cambios en la expresión del gen que codifica la producción del receptor a insulina. Pero en esencia, uno de los receptores favorece los efectos metabólicos. ¿Qué quiero decir con esto? La insulina participa en el control de glucosa, en el control de las grasas, y lo hace solamente cuando se acopla con este tipo específico de receptor. Pero cuando se acopla con el otro receptor, esto favorece lo que se llama proliferación celular, crecimiento celular. Entonces, la insulina es un factor de riesgo para muchos tipos de cáncer. Y el problema es el siguiente. Cuando tenemos resistencia a la insulina, esto quiere decir que esta insulina no está funcionando como debería de ser, ¿qué hace el organismo? El organismo es muy sabio, compensa. Y entonces aumenta la cantidad de insulina. ¿Pero qué sucede al aumentar la cantidad de insulina? Pues toda esa insulina se va al receptor que produce el crecimiento celular, no se va al receptor que es responsable de controlar grasas y carbohidratos. Esto, sin embargo, es algo reversible, es algo tratable. Y empezamos a escuchar de esto hace no muchos años. Seguramente muchos de ustedes han escuchado, han practicado los famosos ayunos intermitentes. ¿De dónde viene esto de los ayunos intermitentes? Particularmente de este investigador, el doctor Walter Longo. Pero ellos lo que han hecho, han desarrollado ciertos tipos de dietas a través de los cuales fomentan una respuesta celular. Y extendiendo estos ayunos 24, 48, 72 horas, han demostrado que incluso en células cancerosas puede tener un impacto muy distinto. Eso es lo que se llama la diferenciación selectiva de estrés o de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a dar el ejemplo. Si le damos a un individuo una quimioterapia, por ejemplo, tiene un cáncer y le vamos a dar una quimioterapia, esa quimioterapia no distingue realmente entre células normales y células cancerosas. Lo ideal es que lo hiciera, pero la mejor muestra de que no es así son todos los efectos negativos que ocurren como consecuencia de la quimioterapia. Entonces, en ese contexto, a través de estos ayunos, las células normales disminuyen su actividad y favorecen una respuesta de genes que les permiten protegerse, sobrevivir y regenerarse. Hagan de cuenta que se apagan, pero la célula cancerosa no tiene este efecto. Entonces, si sometemos a estos individuos que tienen cáncer a estos tratamientos, los protegemos de manera tal que la quimioterapia es mucho más efectiva y con mucho menores efectos adversos. Esto no solamente se ha demostrado en animales de experimentación, se han hecho ya muchos estudios, muchos en diferentes grupos, en humanos por supuesto, en muchos hospitales en diferentes regiones del mundo. Entonces, dicho todo esto, yo les pregunto, ¿quién es el enemigo? O sea, si empezamos con esto, o sea, ¿de dónde viene realmente toda esta situación? ¿Y qué tanto de la información o qué tanto de esto nosotros tenemos la capacidad de modificar en un momento dado? Entonces, tenemos que cuestionarnos, ¿es la genética? Y tenemos la capacidad de modificarla a través de cómo vivimos y qué es lo que hacemos. O por el otro lado, son nuestros hábitos de vida.
o finalmente es el medio ambiente, porque esos son los tres elementos que en un momento dado participan para modificar el funcionamiento de esos genes. Los dejo básicamente con el tema de tenemos que empoderarnos. O sea, lo que yo no quiero y lo que de alguna forma pretendí transmitirles en estos minutos es que no somos víctimas de nada. Tenemos la capacidad de elegir nuestro futuro y de hacer modificaciones. Tenemos que empoderarnos pensando en cuál es la mejor forma en la que podemos vivir y evitar el desarrollo de todo este tipo de situaciones en el largo plazo. Bueno, creo que terminé en tiempo, Alicia. Gracias, Alex. Muchas gracias. Y tenemos espacio para unas preguntas. No sé si me ayudan con un micrófono. Bueno, aquí tengo uno y otra pregunta más. Voy contigo, Iván. Gracias. Alex, yo te quiero hacer dos preguntas. Quería muchas, pero me vamos a centrar en dos. Primero, yo fui con un nutriólogo hace, ¿qué será? Cuando estaba lo de la pandemia, y me llamó mucho la atención que además de ser nutriólogo, hacía cultivos de sangre para también determinar, ayudar a sus pacientes. Lo curioso fue que muchos de sus pacientes que se vacunaron empezaron a presentar un problema de ensanchamiento o engrosamiento de su sangre, e incluso pacientes que llegaron a tener trombosis y problemas de demencia que estás comentando. Entonces, la primera pregunta es como saber si tienes evidencia parecida y qué se puede hacer. Y la otra pregunta va enfocada un poco más al tema de el rol que puede llegar a jugar el tema de la respiración para estos problemas que estás comentando, en el sentido de que yo he escuchado que la respiración te puede ayudar a oxigenar ese tipo de células, incluso si la sabe uno controlar, poder llegar hasta niveles de mejorar tu calidad de estrés, ¿no? Hay respiraciones como la de Wim Hof que te permite someterte a un estrés controlado y poder convivir con eso, ¿no? Adicional, la parte de meditación, que con información del doctor Joe Dispenza, él habla mucho de que puedes lograr cierta coherencia evitando el tema del miedo, que es un generador de estrés, y con esa coherencia a través de una buena meditación puedes incluso llegar a crear proteínas que le hace falta a tu organismo y que puedan revertir ciertas enfermedades. Entonces quería preguntarte esos dos temas. Yo quisiera empezar por responder tu segunda pregunta y luego nos regresamos a la primera. Mira, así como el organismo tiene un sistema digestivo y tiene un sistema cardiovascular o un sistema respiratorio, hay un sistema neuroinmunoendocrinológico, ¿de acuerdo? Hay una conexión entre lo que pasa a nivel de sistema nervioso, sistema endocrino, que son hormonas, entre otras las hormonas de estrés, pero también tienes otras como por ejemplo tiroides, y finalmente la respuesta inmunológica. Hay una conectividad de manera tal que muchas de las cosas que tú puedes hacer en un momento dado van a impactar a diferentes niveles. Cuando tú hablas de la respiración, de la meditación, todo esto son técnicas que han demostrado su efecto, pero no nada más subjetivamente, no es el cómo te sientes. En mediciones que se hace hoy en día a través de resonancia magnética funcional, donde puedes ver qué zonas del cerebro se activan en determinadas circunstancias, y también puedes hacer mediciones, por ejemplo, de células específicas del sistema inmune, que te permiten ver si tu respuesta inmunológica es adecuada o no lo es, entre otras cosas. Entonces, no hay duda, técnicas como estas que tú estás mencionando, está ampliamente demostrado que funcionan y funcionan de manera dramática. El por qué la comunidad médica ha tenido una cerrazón y no reconoce esto, lo ignoro, de veras. Pareciera como que hay intereses creados muy fuertes detrás de todo esto, pero puedes hacer tantas cosas para mejorar la salud de un individuo y de una comunidad simplemente implementando algunas medidas tan sencillas como esto, que es increíble que no se esté haciendo de una manera mucho más extendida. En relación a tu pregunta de la vacuna, yo soy de los que piensa, y creo que además yo fui muy vocal a este respecto, yo no estoy vacunado, yo nunca me vacuné, yo estoy en contra de la vacuna. Para mí hubo muchos temas en ese sentido que me hicieron cuestionar de manera muy importante. Respeto a quien se vacunó, entiendo la situación por la que todo el mundo pasamos, pero desde un punto de vista de qué es lo que está pasando en este momento, lo que tenemos todavía es información anecdótica. Todavía no podemos sustentar nada, pero sí ha habido una serie de situaciones
que desafortunadamente se confunden mucho, porque tienes por un lado el famoso long COVID, de cuáles son los efectos negativos que pudieron haber ocurrido como consecuencia del COVID, cuáles son los efectos que pudieras atribuir en un momento dado a las vacunas, y un tercero, que los médicos muchas veces hoy en día ya ni siquiera se toman la molestia de pensar y de realmente investigar qué es lo que está pasando y le atribuyen todo al COVID. Se convirtió en un enorme bote de basura donde cuando el paciente llega con ciertos síntomas que el médico no entiende, dice, ¿tuviste COVID? Y tú díganme quién no tuvo COVID. Entonces dice, bueno, pues es por eso. ¿Ok? Y yo creo que eso es parte de la desgracia de todo esto. Sí puedo hablar, insisto, anecdóticamente, pero sin confirmar nada, reportes de cirujanos oncólogos que dicen que la frecuencia de cáncer de mama ha aumentado muchísimo, alteraciones menstruales, sin duda, y no sé a dónde nos va a llevar esto, pero yo creo que es muy pronto para poder responder tu pregunta. Yo creo que van a ser unos 10 años antes de que podamos saber qué es lo que va a pasar. Gracias, Alex. ¿Una pregunta más para cerrar? Por ahí había visto manos levantadas. Gracias. Bueno, yo me hice un poquito de bolas con el tema de la insulina. Entendí que el sobrepeso y la obesidad producen resistencia a la insulina. Y es posible que la resistencia a insulina, como un círculo vicioso, contribuya a generar sobrepeso y obesidad. Ajá. Ahora, es reversible también, sí, tanto la obesidad como el sobrepeso, como supongo que también la resistencia a la insulina. O sea, si tú llegas a tu peso normal mediante una dieta balanceada y a lo mejor fasting, no sé, y ejercicio, etcétera, puedes dejar de tener resistencia a la insulina y todos los factores de riesgo que conllevan este trastorno. ¿Entendí bien? Entendiste bien, pero déjame complicarte un poquito la existencia. Porque resulta que hay gente delgada que metabólicamente es obesa y gente obesa que metabólicamente es sana. Entonces, no necesariamente es nada más un tema de qué número te da la báscula para saber si tienes o no tienes un problema. Es real, hay gente que no tiene en apariencia un exceso de peso, pero tiene un aumento de grasa abdominal por diferentes motivos y se comportan tal cual un obeso. Y hay obesos que no tienen la distribución de esa grasa dentro del abdomen y no se comportan, no tienen toda esta situación, esta cascada de eventos metabólicos. O sea, para determinar si hay una obesidad metabólica, el tema de la grasa abdominal es muy importante. Es muy importante, pero lo puedes medir muy fácil. Ajá. En primer lugar, todas estas pruebas están al alcance de todo mundo. Tú puedes ir al laboratorio y checar tu glucosa, Ajá. una hemoglobina glucosilada. La hemoglobina glucosilada es el promedio de glucosa de los 3 meses anteriores, pero además un tema muy importante, y salía en la diapositiva, no lo mencioné, pero habla, uno de los efectos negativos de estos niveles elevados de glucosa es que se transforman, se modifican las proteínas del cuerpo, y esto es lo que da pauta para que empiece todo este problema degenerativo, se llama glucosilación. En la hemoglobina glucosilada no solamente estás midiendo el promedio de glucosa de los 3 meses anteriores, estás midiendo el grado de daño que existe en proteínas en general en tu organismo. Por el otro lado, una prueba que se hace en México en cualquier buen laboratorio, que te mide directamente la resistencia a la insulina, la mide, se llama Quantos, la prueba, Quantos RI. Hay un índice que se calcula, yo no creo en ese índice, se llama OMA. Y no creo en él porque toma 2 variables, que son glucosa e insulina. Pero glucosa e insulina cambian rápidamente durante el día porque dependen de 3 factores que son muy variables, dependen de tu alimentación, de tu actividad física y del nivel de estrés. Puedes tener un nivel en este momento y en media hora es otro. Entonces, yo no le creo a la OMA. Y el Quantos sí te da esa información. Checas también tus niveles de colesterol, triglicéridos y checas un marcador de inflamación como la proteína C reactiva de alta sensibilidad, que es un marcador que te habla de actividad inflamatoria en el organismo, y tienes un panorama bastante amplio para saber metabólicamente cómo estás. Ajá. Y no es complicado, cualquier buen laboratorio va a hacer estas pruebas. Ok, perfecto. ¿Dónde te podemos ver? Porque esto saliendo de aquí ya se me olvidó. Bueno, ahorita te digo. Ok, Ok. gracias.
alguna duda. Creo que muchísimas gracias. Estamos justo en el tiempo. Alex, gracias por tu plática del día de hoy y como siempre por transmitirnos todos estos conocimientos. Al Muy contrario, amable. Un gracias, aplauso. gracias a ustedes.